Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. En los cánticos celestes, El Creador no solo es el que vivifica, Él también es el dueño absoluto, es el propietario. Y Él sigue gobernando esta creación por medio de su providencia, que es sabia. Él siempre cumple su voluntad a pesar de las acciones malas que hacen los humanos. Usted puede recordar a José, el hijo de Jacob. Sus hermanos lo odiaban a tal punto que desearon matarlo. Si no es por la intervención providencial de su hermano mayor, lo hubieran matado. Pero finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. Ahí en Egipto sufrió humillaciones, separación, acusaciones falsas, encarcelamientos, no sabemos si golpes, hambre. Pero todo esto Dios lo utilizó de manera providencial para convertirlo en el primer ministro de Egipto. Después de 2 años de hambre en toda esa región, de la media luna de las tierras fértiles, sus hermanos llegaron a Egipto a comprar trigo y se entrevistaron con José. Y José en Génesis 45 habla con sus hermanos después de sacar a todos los que estaban en el salón del primer ministro y les dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros por posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Génesis capítulo 45, versículos del 4 al 6 y versículo 7. ¿Por qué Dios preservó de morir a estos hermanos envidiosos, odiadores de José? ¿Por qué no permitió que se murieran de hambre, sino que más bien les proveyó alimento? Más bien Dios preparó las cosas para que sobrevivieran. Usted lo sabe. Ellos dieron origen a las 12 tribus de Israel. Pero eran inclinados a la maldad. Realmente esa es la desgracia de todo ser humano. Todo ser humano tiene la inclinación hacia la maldad. Y a pesar de esa inclinación hacia la maldad, hacia la envidia, hacia la comparación, hacia el egoísmo, hacia la competencia, hacia la soberbia, a pesar de eso, Dios ha proveído de alimento. Ha proveído para que su corazón siga palpitando. Algunos ni siquiera son conscientes de su propia maldad, de su propia malicia. Todo esto Dios lo hace porque Él tiene un plan de redención, y Él es paciente. Él es paciente con el pecador necio que se aferra a amar más su pecado. En esta sección de Romanos capítulo 15, versículos del 22 al 33, nosotros encontramos la doctrina que se conoce como la providencia. La providencia. Esta palabra no aparece en la Biblia, la palabra providencia, sin embargo sí es enseñada.
Según el diccionario teológico de Harrison, providencia significa, y cito algunos segmentos, en Jesucristo Dios ha establecido la relación entre Él mismo y sus criaturas, prometiendo llevar a cabo su propósito creador hasta su triunfal consumación. La doctrina de la providencia nos dice que el mundo y nuestras vidas no son gobernadas por la casualidad o por el destino, sino por Dios, quien revela sus propósitos de providencia en la encarnación de su Hijo. Es el obrar misericordioso del propósito de Dios en Cristo que deriva de sus tratos con el hombre. Fin de la cita. Dios usa las obras, aún las obras de los peores hombres. Sin que ellos lo sepan, Dios hace que todo se organice para que se cumplan a la perfección sus planes. Por lo tanto, un creyente debe subordinar sus propios planes personales a la voluntad perfecta de esto. Si nosotros estudiamos algo de la historia universal, descubrimos a Augusto César gobernando el Imperio Romano. ¿Y sabe por qué estaba gobernando Augusto César el Imperio Romano? Porque Dios lo puso. ¿Y por qué lo puso? Porque estaba preparando las condiciones para que naciera el Señor Jesús. Dios estaba completando sus promesas a Israel para enviarles un redentor. Y para eso hizo que sucedieran todos los acontecimientos históricos después de Nabucodonosor, después de Ciro, después de Artajerjes, después de el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y hasta que llegó el imperio romano. Que hubiera tal cantidad de caminos, tal actividad comercial, tantos medios de transporte, tal organización, tal forma de gobierno, todo eso Dios lo organizó para cumplir la llegada del Mesías. Que hubiera en Israel esos grupos religiosos, que hubiera ese idioma griego koiné, que hubiera todas esas circunstancias. Dios las preparó y sin embargo Dios no obligó a nadie para que hiciera esas obras. Los inventos, las construcciones, las intrigas políticas que contribuyeron para que llegaran esas condiciones necesarias para el nacimiento del Señor Jesucristo sucedieron bajo la responsabilidad de cada persona. Sin embargo, todo es obra de Dios. Y eso dentro de nuestro cerebro choca porque no lo podemos entender. Dios tiene control absoluto de toda la creación porque Él está redimiendo pecadores. Aún al niño de la calle, yo quedo sorprendido y veo personas en la calle y veo personas en necesidad y comen. Y Dios no solo les provee alimento material, sino que también les da alimento a su alma. Todo sucede en la historia humana con un propósito. El propósito es que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14, Dios planeó hacer una novia que le va a entregar a su hijo, con la que va a consumar una boda en el cielo y con la que va a gobernar toda su creación. No existe el azar ni la suerte. Lo que existe es la provisión de Dios. Esto que hace que se cumplan sus planes de construir un pueblo celoso de buenas obras. Y Dios utiliza su providencia, sus determinaciones como parte de su plan. Pablo puso sus deseos de visitar a los cristianos en Roma bajo la voluntad de Dios. Pero debido a que Cristo le había encomendado que primero evangelizara a los gentiles, Pablo estuvo visitando diferentes regiones, lugares estratégicos, personas estratégicas en Asia Menor y después en Europa. Y cuando ya estaba a punto de irse a Roma,
Un acto de la providencia de Dios le hizo posponer esa tan deseada visita. Debía ir a Jerusalén para llevar una ofrenda que los gentiles recaudaron. Los que no eran judíos de Europa y de Asia supieron que había hambre en Jerusalén y hicieron sus ofrendas y se la mandaron por medio del apóstol San Pablo, y el apóstol Pablo tenía que ir a Jerusalén. Eso es lo que está escribiendo en esta sección de esta carta. Y el apóstol nos enseña algo que debemos aplicar a nuestra vida: poner nuestros planes bajo la voluntad de Dios. Por eso me pareció apropiada ponerle como título a este sermón: poniendo nuestros planes bajo la voluntad de Dios, segunda parte. Pero algo que me provocó curiosidad es plantearme esta pregunta que ahora se la digo a usted. ¿Cuál era el estado de ánimo del apóstol San Pablo? Él se casó con la idea de que quería irse a España y estas interrupciones le llenaron de enojo, de frustración, de tristeza, de inconformidad. Si usted lee el texto, dice que él va a llegar con abundancia de bendiciones. Él va a llegar con abundancia de bendiciones. ¿Y qué significa esto? Esto habla de una expectación de gozo. Él está diciendo: voy a llegar, cuando llegue ya, ahora sí, que voy rumbo a España y pase por ustedes, voy a llegar con una gran cantidad de riqueza espiritual. Y esta riqueza espiritual no solo son enseñanzas del Evangelio de Cristo, sino que voy a poderles decir cómo Cristo está obrando en la vida de cada cristiano que está en Jerusalén. Cómo Dios se ha manifestado para constituir diferentes iglesias en diferentes lugares. Es bueno ser interrumpido en mis planes. La voluntad de Dios siempre es mejor, más sabia, más edificante, más poderosa, más eterna, más trascendente. La voluntad de Dios es nuestra salvación. En esta carta de Romanos el apóstol Pablo ha expuesto 5 etapas por las que transita el creyente. 5 etapas por las que transita el creyente. Él mismo es el ejemplo de estas etapas espirituales que nos hablan de maduración, de crecimiento, de perfeccionamiento, según un autor que se llama William Neville. William Neville. Identifiquemos estas 5 enseñanzas esenciales que el apóstol Pablo ha escrito de los romanos. Y le voy a pedir que busque Romanos capítulo 3 y observe, recordemos brevemente, que el apóstol San Pablo, en primer lugar, ha enseñado que todo ser humano tiene necesidad de ser salvado de la ira justa de Dios. Todo hombre ha sido un malagradecido de Dios, no le da gracias, no lo honra, sino que él mismo se ha convertido en su propio Dios. Es un ser egoísta, lleno de vanidad en su propio razonamiento, pretendiendo ser sabio, se hace necio y cambia la gloria del Dios glorioso, del Dios de gracia, por adorarse a él mismo en el espejo o por adorar cualquier objeto o cualquier actividad. Esto ha indignado a Dios. Esto lo dice Romanos capítulo 1, versículos del 18 al capítulo 3, versículo 20. Todos los hombres han provocado a ira a Dios y Dios está irado contra los hombres. Por lo tanto, lo primero que tienen que recibir los hombres, lo primero que necesitan, aunque no sean conscientes, es ser salvados de la ira de Dios. Observe lo que dice Romanos 3:23. Esta salvación es por gracia. Es por gracia, pero esta salvación tiene un costo eterno, infinito, indescriptible. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y note aquí, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Versículo 25, el costo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta palabra propiciación aparece 13 veces en el libro de Levítico capítulo 16 y nos habla de un procedimiento que Dios le ordenó a Israel para cubrir sus pecados, matando 2 machos cabríos. Pero en este texto ya no se va a cubrir el pecado. En este texto se va a expiar, se va a pagar el pecado. Y la única manera y la única moneda que paga ese pecado es la sangre de Cristo. Si Cristo no derrama su sangre y con su sangre lava los pecados de estos que han provocado la ira de Dios, entonces estos tendrán que recibir la ira de Dios. Y esa ira de Dios es eterna, es impagable, es infinita. Es castigo eterno, es condenación eterna, es infierno que nunca se acaba, es sufrimiento que no se puede explicar ni describir. Por eso Cristo tuvo que morir como sustitución del pecador que ha provocado la ira de Dios. Eso es lo que está haciendo. Y lo único que Dios le dice es que esa salvación es gratuita. Pero algunos soberbios dicen, es que yo no necesito ese perdón, es que yo no necesito esa intercesión, es que yo me porto bien. Es que debo de hacer algo. El Dios juez justo perdona al pecador gratis, aunque para él le cuesta mucho. Lo perdona por su gloriosa gracia, mediante el sacrificio de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El creyente no se puede quedar en la confianza de su salvación. Este que ha provocado la ira de Dios y ha sido lavado con la sangre de Cristo, no se puede quedar en ese estado, ya soy salvo. No existe salvación si no progresa en santidad. No existe salvación si no progresa en santidad. Por lo tanto, el segundo nivel al que tiene que acceder, la segunda enseñanza esencial es ser librado de sus pecados habituales. Ser librado de sus pecados habituales. Esto significa progresar en santidad. Observe en Romanos capítulo 6. En esta sección el apóstol San Pablo nos explica la necesidad de sabernos muertos. Romanos 6:6. Sabiendo, ese es el verbo, esa es la acción, esa es la responsabilidad, sabiendo esto. Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si alguien no ha muerto, si este hombre no ha sido crucificado, entonces no es salvo. Si sigue defendiendo sus ideas, sus sistemas de valores, su filosofía de la vida, si sigue defendiendo sus preferencias, sus anhelos, si no se niega a sí mismo, si no carga su cruz cada día, si no sigue a Cristo, no es cierto que es salvo. No es cierto, está engañado. Su vida debe progresar hacia la santidad. Debe saberse muerto y debe asumirse a sí mismo muerto. Ya no puede vivir para pecar. Ahora su vida debe estar encaminada a vivir la justicia de Dios. Debe de estar experimentando una separación progresiva cada vez mayor con respecto al pecado y una cercanía cada vez mayor al Dios 3 veces santo, al Dios puro, al Dios limpio, al Dios
que no tiene contacto con el pecado, que no permite el pecado en su presencia. El creyente progresa en santidad y solo es posible que progrese en santidad cuando hay obediencia, cuando hay obediencia. El tercer nivel de maduración de un creyente. La tercera enseñanza esencial es servir a la iglesia, servir a la iglesia. La obediencia a su Señor debe perfeccionarse. Busque Romanos capítulo 12. Una de las cualidades del rescatado del pecado es servir a la iglesia de Cristo. Romanos 12 dice que se tiene que ofrecer, ya que ha sido receptáculo de las misericordias de Dios, ahora debe ofrecerse como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la manera como puede adorar a Dios. Ama a Dios, y es cierto, su corazón se desborda porque ve a Cristo como lo más anheloso, lo más deleitoso, lo más bello, lo más sublime, lo más deseable. Pero sirve a su iglesia. Lo demuestra cuando sirve a su iglesia. Ama a Dios y ama a su prójimo como a sí mismo. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, ardorosos en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, gracias a Dios por la fidelidad de ustedes. En efecto, el cristiano no nace para estar sentado. El pecador que ha sido redimido por Cristo nace para servir, nace para ofrendar, nace para orar, nace para discipularse, nace para servir, nace para servir. Esa es la manera de amar a Dios. Esa es la manera de adorar a Dios. No existe otra forma más sublime de adoración a Dios que servirle, que obedecerle, que hacer lo que Él está mandando. La obediencia del cristiano no es un martirio, sino que es estarse bañando en el deleite de Dios. Es experimentar de forma continua el gozo de su salvación. Es saboreando el privilegio y honor de ser siervo del Señor de la creación. Pablo no era un siervo amargado o triste, frustrado, desilusionado. Era un siervo gozoso. Comprendía que su salvación, haber sido un perseguidor, un odiador de Cristo, un odiador de la iglesia de Cristo, su salvación fue por gracia. Su santificación es la obra del Espíritu Santo por gracia. Servir a Dios es privilegio y un honor dado por gracia debido al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuarta enseñanza esencial o cuarto nivel de madurez es vivir con gozo, paz, fe y esperanza en Dios. Vivir con gozo, fe, paz y esperanza en Dios. Busque Romanos capítulo 15. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 10 mencionó que Él era el buen pastor y le ofreció a sus ovejas en el versículo 10 una vida abundante. La vida del cristiano no es de tristeza, de derrota, de enojo o de amargura. La vida en Cristo es de gozo, de paz, de fe, de esperanza, de amor. El cristiano anhela estar en la presencia de Dios. Espera deleitarse en la gloria de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando aún éramos pecadores, cuando no teníamos ningún mérito, cuando éramos enemigos de Dios,
En nuestro corazón había odio contra Dios. Con nuestra boca hablábamos de Dios, pero no queríamos que Dios se entrometiera en nuestra vida para gobernarla. Cuando nosotros no teníamos nada bueno, cuando solo había malicia, envidia, odio. Cristo nos amó. Cristo nos vino a buscar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la fidelidad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan de redención de Dios. Esa es la paciencia de Dios contra el pecador que ha sido su enemigo. El pecador que ha lanzado porquería en contra del nombre y los mandamientos de Dios. Dios tiene misericordia. Pero tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia. No del que la busca, no del que espera, no del que cree. Dios da su misericordia al que Él quiere. Porque es Dios de gracia, porque es Dios generoso, bondadoso, amoroso, por eso nos salvó. Y nos salvó gratis. Por su gracia nos santifica, por su gracia nos llena de gozo y de esperanza. Y en quinto lugar, el quinto nivel de madurez. La quinta enseñanza esencial es que el redimido se asocia con sus hermanos espirituales para que el evangelio se predique donde nadie ha predicado. Aquel ex pecador, aquel que era el objeto de la ira de Dios, comprende la gracia, comprende la bondad de Dios. Y entonces no puede contenerse. Y se pone a asociarse, a buscar otras personas que tengan el mismo sentir. Porque sabe que el anhelo de Dios es que su palabra llegue a los que todavía no han escuchado el Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo sabe que Dios puede hacer eso solo. Él no necesita de nadie. Por eso comprende que es un privilegio poder participar de esto. Él tiene en sus planes ir a España y desea visitar de paso a los creyentes de Roma para animarse con ellos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, dice el apóstol en Romanos 1, 11 y 12. Él también, como ya estudiamos hace 8 días, desea refrescarse, animarse, fortalecerse con el compañerismo de los creyentes de Roma y ser encaminado, ser ayudado, ser respaldado, encontrar socios de ministerio para que él pueda continuar predicando el Evangelio. Pero debido a la hambruna de Palestina, él solicitó a las iglesias de Europa: debemos ayudar a nuestros hermanos. Están en necesidad. Pablo ha sido fiel a la voluntad de Dios y sensible a las manifestaciones de su providencia. Dice Lucas que a Pablo y a sus acompañantes les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. El apóstol tiene planes, tiene anhelos. Prepara sus comestibles, prepara sus medios que necesita. Pero cuando Dios le interrumpe, es la providencia de Dios. Es el plan de Dios. Tengo que detener mis planes aquí y sujetarme a su voluntad. Pablo hacía planes, pero sus planes siempre los ponía ante su Señor. Y cuando su Señor lo limitaba de manera providencial, entonces Pablo obedecía con gozo. Así que Pablo se está asociando con otros creyentes. Romanos, regresamos a nuestro texto, estamos en Romanos capítulo 15, versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. La palabra ministrar es la palabra diaconeo.
se refiere a servir con gozo y ayudar a los débiles necesitados con tareas manuales. El Señor Jesucristo utilizó esta palabra en Lucas capítulo 17, versículo 8, cuando les está enseñando a sus discípulos y les dice: si ustedes tienen a un siervo que está labrando la tierra o está pastoreando, cuando regresa, ustedes no le dicen: siéntate, te voy a servir a cenar, ¿verdad? Sino que le dicen: ya que llegaste, lávate las manos, prepárame la cena, sírveme. Esa es la diaconeo. Y ya después tú cenas. Bueno, tienes que servir con gusto, con alegría. Tienes que hacer las cosas manuales porque yo necesito comer. Pablo ambicionaba servir, ministrar a los cristianos de Jerusalén. Eso es lo que dice el pastor John Piper comentando sobre esta sección del apóstol. Dice que es una ambición. Esa es una ambición santa la que tiene el apóstol. Quiere ir y servirle a esos cristianos que están pasando hambre en Jerusalén. Romanos 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La palabra griega para ofrenda es compartir con generosidad, y habla sobre compañerismo, comunión. Por el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, dice el pastor MacArthur, es una contribución económica para ayudar a los pobres de Jerusalén. Estas colectas se hacían antes de que el apóstol Pablo iniciara sus viajes misioneros. Una de esas colectas está descrita en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 29, en donde Antioquía hace una recaudación económica para ayudar precisamente a los necesitados en Jerusalén. En el libro de los Hechos, capítulo 15, los apóstoles y los ancianos en el concilio de Jerusalén con Pablo y Bernabé le piden que, mientras anda evangelizando diferentes lugares con los gentiles, no se olvide de los pobres de Jerusalén. Por eso el apóstol San Pablo escribe en Gálatas 2:10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando aquí el apóstol está hablando de Macedonia y Acaya, podemos identificar algunas iglesias que seguramente colaboraron, por ejemplo, la iglesia de Filipos, Tesalónica, Berea, Neápolis, Anfípolis, Atenas y Corinto. Estas iglesias hicieron una colecta de dinero y se la dieron al apóstol para que el apóstol la llevara a Jerusalén. Esto, dice, es un fruto espiritual. Es un resultado de la generosidad que Cristo ha sembrado en el corazón de los convertidos. Vea lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 27. Pues les pareció bueno a estos hermanos de Macedonia y Acaya, y son deudores a ellos, a los de Jerusalén, porque si los gentiles, son los de Macedonia y Acaya, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Los bienes espirituales eran las verdades del Evangelio de Cristo. ¿Quiénes les predicaron a los gentiles? Les predicaron los apóstoles, los maestros, los evangelistas. ¿Y de dónde eran? ¿De dónde? De Judea, eran judíos. Los primeros maestros, los primeros predicadores fueron judíos. Por lo tanto, los gentiles recibieron el evangelio de los judíos. Por eso se sentían en deuda, dice el versículo 27. El apóstol Pablo a los de Corinto les había escrito esta carta en capítulo 9. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Primera de Corintios 9:11. La respuesta debía ser, no, quienes están
evangelizando, quienes están predicando, están dándonos riqueza espiritual. Por lo tanto, nosotros que estamos trabajando con nuestras manos y obtenemos dinero de nuestros trabajos, brindémosles ayuda material. Pero esta ayuda material se convierte en un fruto espiritual, porque es para la predicación del evangelio. También lo enseñó a la iglesia de Galacia. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6:6. Entonces, a los creyentes gentiles de Macedonia y de Acaya les parecía y sabían que era una obra espiritual enviar esta ofrenda a los judíos de Jerusalén, y lo hacían con gran gozo. Regresamos a Romanos 15:28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El apóstol aquí le llama fruto. El fruto es consecuencia de que hay raíz, y esa raíz está alimentando un árbol que si es malo va a dar fruto malo, pero si es un árbol bueno va a dar fruto bueno. Y esto es lo que nosotros podemos observar en las iglesias. ¿Quiénes son los que están sirviendo? ¿Quiénes son los que están comprometidos con sus ofrendas? ¿Quiénes son los que están comprometidos con la enseñanza? ¿Quiénes son los que están comprometidos con la oración? ¿Quiénes son los que están comprometidos con la adoración? ¿Quiénes son los que están comprometidos con ayudar a sus hermanos? ¿Quiénes son los que están dando fruto espiritual que es agradable a Dios? Bueno, gracias a Dios, porque Él nos bendijo con el evangelio, y ahora nosotros en respuesta, en adoración, le ofrecemos frutos de nuestra vida. Romanos 15:29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Años más tarde, cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, él escribió la carta a los filipenses, y en esta carta de gratitud les expresó a los filipenses: no es que busque dádivas. Él decía que sabía trabajar con las manos, y sabía vivir en la abundancia, y sabía vivir en la escasez, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dios tiene un libro de contabilidad de cada uno, y va a juzgar absolutamente a todos, a creyentes e incrédulos, por sus obras. Lo dice también Romanos 2:6. Dios va a juzgar las obras. A los incrédulos los va a juzgar en sus obras para condenación, y a los creyentes para vergüenza o para recompensa en el tribunal de Cristo. El apóstol dice: yo voy a llegar con ustedes y voy a llegar con abundancia de las bendiciones del evangelio de Cristo. Él no sabía que cuando llegara a Jerusalén, los de la iglesia lo iban a recibir bien, lo iban todo iba a salir excelente, y iba a regresar muy contento allí con las diplomas o reconocimientos con Roma. No sabía que iba a ser hecho preso, que iba a mantenerse 2 años preso en Cesarea, iba a llegar con cadenas a Roma. No lo sabía. Él tenía planes de llegar con abundancia de bendición del evangelio de Cristo, pero no sabía cuáles eran las condiciones en las cuales Dios lo iba a llevar. Pablo se consideraba con el privilegio de participar en la iglesia de Cristo. Y ese es nuestro privilegio como creyentes. Dios, a pesar de que es todopoderoso, de que es rico, que es sabio, es invencible, Él conoce todo, Él ha decidido
darnos a nosotros el privilegio, el honor, el placer para participar en la edificación de la iglesia de Cristo. Cristo ganó por su sacrificio para nosotros la salvación. Dios nos salvó por medio de Cristo, matar a Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos infundió vida espiritual, sabiduría divina, santificación. ¿Para qué? ¿Para qué? Con la finalidad de que le demos gloria a Él, le demos nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro amor. Gracias a Dios estamos en Cristo. Y este Espíritu que vino a morar en nosotros, ahora anhela a Dios, ahora se deleita en Dios. ¿Cuáles son 2 errores que debemos evitar? Primer error: no hacer planes porque confiamos en la soberanía y providencia de Dios. Ese es el primer error, el no hacer planes. Segundo error: hacer planes y creer que debemos sujetarnos obtusamente a ellos porque debido a que oramos, Dios está obligado a ayudarnos a cumplir. Eso no es ser sensible a la providencia de Dios. Dios usa las obras de los hombres para completar sus planes en todo momento. Dios tiene todo el control y cumple sus propósitos. A veces modifica, confirma o de plano desecha nuestros planes. Y tenemos que saber que su providencia es más sabia, más poderosa y es mejor. Por lo tanto, debemos subordinar nuestros planes a su voluntad. Con gozo, con fe y con esperanza. Para que la gloriosa gracia de Cristo sea exaltada en nuestra vida, en nuestra familia y en su iglesia. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por concedernos tener esta perspectiva tuya de las enseñanzas del apóstol San Pablo. Gracias, Padre, porque en efecto cuando nosotros no te buscábamos, fuiste el que nos buscó. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, que no te compadeciste y nos diste tu favor. Tú a nuestros corazones llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones.